Hola, en esta ocasión hablaremos acerca de los indicadores. Existen múltiples y muchos indicadores para diferentes cosas, pero en esta ocasión solamente hablaremos de 4. Indicadores de gestión, de productos, de resultados y de impacto. Bien, primero vamos a definir lo que es un indicador, que se define como una herramienta utilizada para evaluar, cuantificar los resultados de un proyecto de intervención, entre otras cosas. Esto se utiliza mucho sobre todo en programas públicos, políticos y sociales, en donde se quiere realizar una acción a una comunidad o a algún problema en específico, ya sea una enfermedad o ya sea algún tipo de problema como el exceso de perros o diferentes problemas que se pueden presentar en una comunidad, en una institución, en una escuela, en una iglesia, etc. Y para eso se realiza un proyecto, por lo cual tiene que tener como un indicador para evaluarse, para saber si está haciendo de manera correcta y no se está desperdiciando el tiempo, o para saber si este está funcionando o no. Tiene que tener un indicador para que este pueda ser evaluado, pueda ser cuantificado y pueda ser mejorado para un futuro con un seguimiento. Las principales funciones de eso serían para ese tipo de programas que les acabo de mencionar, y principalmente es para dar un seguimiento, un monitoreo, entre otras cosas. Hablando bien del primer indicador, hablaremos acerca del indicador de gestión. Si bien definimos a gestión como una acción o trámite para solicitar o conseguir o incluso resolver algo, sabremos que si estás buscando realizar un proyecto para solucionar o para pedir o para adquirir algo, necesitarás hacer una gestión. Pongamos un ejemplo. En el caso de un problema como lo es la influenza, este problema lo que va a tener es que si tú eres un estudiante o un trabajador de alguna institución pública de salud, necesitarás pedir permisos porque evidentemente irás a la comunidad o a la escuela o a diferentes lugares a realizar actividades. Y estas actividades podrán incluso interrumpir tus horarios de clase o de trabajo. Y por eso necesitarás un justificante para justificar estas inasistencias. Es por eso que necesitas un indicador de gestión. Estos se pueden solicitar en diferentes lugares, en diferentes personas. Lo principal son los lugares en los que te tienes que enfocar cuando hagas tu indicador. Por ejemplo, hablando del mismo ejemplo de la influenza, la escuela podría ser un indicador para gestionar esas inasistencias, esos justificantes, vamos. Además, tendrás que gestionar si es que vas a actuar sobre una comunidad con el presidente municipal o incluso con el alcalde, dependiendo de la comunidad, o con el delegado. Solicitar que vayas a hacer una intervención, que vayas a hablar con las personas casa por casa, o que te vayas a poner en el kiosco del lugar, o que vayas a pegar carteles o a perifonear con un carro, lo que sea. Necesitarás pedir un permiso y para eso necesitarás hacer un escrito. Eso sería la gestión. O incluso si tú vas a un centro de salud y quieres dar pláticas ahí con las personas, necesitarás hablar con el encargado del centro de salud y eso será una gestión. También, si necesitas hacer una campaña de vacunación, por ejemplo, en el mismo caso de la influenza, y quieres ir a un kinder porque es un grupo factor de riesgo, necesitarás hacer una gestión con la directora para solicitar un permiso para poder vacunar a los niños que están ahí, al kinder. Esos serían los indicadores de gestión y los tendrías que utilizar de esa manera en personas, lugares o instituciones. Hablando bien de un ejemplo de indicador, tendrás lo siguiente, que será, primero, evaluar si se cumplieron las expectativas de esta gestión. Si estas gestiones estuvieron de manera de tiempo y forma, si fueron correctas y si se cumplieron y todas fueron al 100%. Tendrás que tener mucho cuidado en todos los indicadores de no sobrepasar tus expectativas, porque si las sobrepasas, podrás tener resultados negativos al momento de hacer tus evaluaciones. Aquí te dejo un ejemplo para que puedas ver cómo es que puedes solucionar o puedes utilizar lo que es un indicador de gestión con un método de evaluación, pero tú lo puedes hacer a tu criterio e incluso puedes basarte en bibliografías para poder tomar la mejor decisión de hacer tu indicador de gestión. El siguiente indicador es el de productos y es en el que se utilizará
para ver qué es lo que utilizaste o vas a utilizar al momento de realizar el proyecto. Seguimos con el mismo ejemplo. Tenemos a la influenza y quieres promocionar la salud, promocionar los hábitos de higiene para evitar el contagio de la influenza. Para eso necesitarás carteles, trípticos, folletos, entre otras cosas. Esos serían tus productos. Entonces, si necesitas algo que evalúe tus productos, necesitarás un indicador de productos que te diga cumplió con las expectativas, cumplió con las cosas que se realizaron. Como cosas que se realizaron podrían ser, si vas a un centro de salud, por ejemplo, y realizas lo que es una plática, eso es un producto. No es algo que puedas ver tan puntual, pero sí es un producto que le estás ofreciendo a la gente, que es una plática, por ejemplo. Si haces, por ejemplo, organizas una campaña de vacunación en un kinder, eso es un producto, lo cual estás utilizando para tratar de mejorar o resolver ese problema que existe, que en este caso seguimos hablando de la influenza. Entonces, todos esos productos tendrán que ser cuantificados y tendrán que ser revisados igual, evaluados mediante un indicador, que también no debe sobrepasar las expectativas. Hay que tener cuidado con eso, porque en caso de tú, antes de realizar tu proyecto de intervención, realizas tus indicadores de productos y ves o propones realizar, no sé, 1000 carteles, 1000 trípticos, una infinidad de cosas con unas expectativas muy altas, y en realidad al momento de hacerlo se te complican las cosas, no te da el presupuesto o te hacen alguna otra falla, tus indicadores van a evaluarte mal y tendrás que evaluar tu proyecto como que no te está dando los resultados que esperabas, aunque en realidad haya hecho algo productivo. Ahora, hablando del siguiente indicador, hablaremos del indicador de resultados. Esto es lo que se obtiene después de haber realizado las cosas que ya habías hecho. En este caso, si tú hiciste una gestión, obtienes un resultado. Y este resultado será, por ejemplo, el permiso, el justificante, que te pueda dar la pauta para poder seguir haciendo la actividad que estás realizando. También podrán ser, por ejemplo, los datos obtenidos. También, por ejemplo, si realizas una plática en el centro de salud con el mismo tema de la influenza, verás que si quieres juntar a las personas, haces un llamado, un comunicado, y tus resultados son, si tú convocaste, no sé, repartiste volantes o tuviste una expectativa de 100 personas y al momento de la plática llegaron 80 o 60 personas a la plática, tus resultados tendrán que ser evaluados así. O por el contrario, si llegaron 120, 150 personas a la plática, tus resultados podrán ser evaluados de una mejor manera. Y eso no dependerá de la calidad de intervención, simplemente de los resultados que obtuviste mediante a lo que hiciste. También no hay que tener falsas expectativas muy altas, pero tampoco hay que quedarse muy abajo esperando conseguir lo mínimo. Prácticamente lo que hay que evaluar en este indicador de productos es lo que estás utilizando. Si al momento, volvemos al ejemplo, de dar una plática, utilizaste lo que es una presentación o un cartel o lo hiciste hablado, eso podría ser un producto y un resultado. Entonces habría que cuantificarlo. Te voy a dejar aquí, después de cada ejemplo, después de cada indicador, te voy a dejar un ejemplo de cómo es que podrías evaluar algún tipo de indicador que tendrías aquí. Hablando ahora por fin de lo que es el indicador de impacto, este va a ser muy variable, porque en caso de que no midas bien el impacto, pensarás que tu proyecto no está sirviendo de absolutamente de nada. Esto tendrá que ser medido de manera cuantificada, porque de lo contrario no puedes mantenerte a las expectativas. Supongamos que realizas un proyecto de intervención, volvemos al ejemplo de la influenza. Ves que la comunidad tiene un problema de influenza. Ves que en el año pasado en esa comunidad se enfermaron 100 personas de influenza. Entonces tú decides intervenir con promoción para la salud, con educación para la salud, con una campaña de vacunación, entre otras cosas. Al momento de realizar todas estas actividades,
vuelves a evaluar a la comunidad para saber cuánto es que están enfermos y después de lo que tú hiciste y saber si impactó o no. Si después de lo que tú hiciste como intervención en el proyecto hay más personas enfermas, volviendo al ejemplo de la influenza, tu indicador de impacto querrá decir que no impactó sobre la sociedad, sobre la población, sobre la comunidad, sobre la institución. En cambio, si realizas un conteo de las personas que se enfermaron y sale menor como de un 50, 60 personas de un anterior que tenías de 100, quiere decir que estás impactando. Quiere decir que lo que estás realizando está teniendo un impacto sobre esa comunidad, sobre esa iglesia, sobre esa escuela, sobre esa institución, etc. Y los estás beneficiando. Y es por eso que hay que evaluarlo de manera objetiva. Hay que también cuantificar si esto tienes un pasado de un número de ciertas personas, ya sea si hablamos de otro ejemplo de embarazos, cuántas personas había embarazadas anteriormente y cuántas después de intervención, o de alguna otra enfermedad, o de algún, no sé, como alacranismo, o de alguna otra cosa que exista, tener un conteo antes y el después. Porque si solamente lo haces, pero no sabes si impactó o no, pues prácticamente harías cosas sin saber qué fueron tus resultados. Harías una intervención al aire y no sabrías si funcionó o no funcionó, si perdiste el tiempo o lo aprovechaste y le sirvió para la comunidad. Es por eso que gracias a los indicadores, tú puedes tener un proyecto de intervención bien hecho y sobre todo seguirlo monitorizando, darle un buen seguimiento para que en un futuro puedas tener